Este es el procedimiento para el desmontaje de la válvula FLEC 2850. En este lado tenemos nuestra cubierta del diseñador y nuestro control mecánico. En este lado mostramos nuestro control medido con el controlador NXT electrónico, así como nuestra cubierta ambiental. Al girar nuestras válvulas hacia un lado, podemos ver que esto es lo que llamamos una unidad de tapa plana o sin sistema inyector. Esto sería nuestra válvula de filtro. También observamos que no hay espaciador entre la placa posterior del control y el cuerpo de la válvula. Esto significaría que esta es una unidad de derivación de agua dura. Al pasar a la otra unidad, podemos ver que tenemos un sistema de inyección aquí, así como nuestro conjunto del medidor. Este es nuestro sistema inyector 1700 más grande para usar en tanques entre 24 y 36 pulgadas. Para fines de demostración, vamos a concentrarnos en esta unidad electrónica. Si alguna vez necesitamos comprobar el medidor, podemos quitar el tornillo del tapón. Podemos usar un destornillador plano o una llave de 3/16. Después de quitar este tornillo, podemos acceder al extremo del cable. Para probar si el medidor está funcionando, podemos pasar un imán perpendicular al extremo. Este deberá registrar flujo en el frente del controlador. Si registra flujo, el cable y el control están funcionando correctamente. Así podemos retirar el tapón para asegurarnos de que no haya suciedad ni escombros que retengan el impulsor. Si no registra flujo, debemos comprobar todas las conexiones entre el cable y el control. Pasando al medidor, podemos ver que en la parte posterior de la válvula hay un conector que va del cuerpo de la válvula a la unión y al medidor. Para retirar el medidor, aflojamos la tuerca en la unión. Cuando la retiramos, podemos ver que hay una junta tórica que sella entre el medidor y el conector. Dentro del conjunto del medidor encontrará el rectificador de flujo. Este redirige el flujo de agua al centro de la paleta dentro del conjunto del medidor. Luego podemos desenroscar el conector del cuerpo de la válvula. Al avanzar al frente de la válvula, podemos ver que nuestra cubierta ambiental está sostenida con un tornillo. Usando una llave de 7/16 o un destornillador plano, aflojamos el tornillo. Luego podemos hacer girar la cubierta y quitarla del medio. Si tenemos que retirar la cubierta, tiramos de ella por la bisagra y la unidad se retira. Esto nos da acceso al controlador. Usando una llave de 3/16 o un destornillador plano, podemos aflojar el tornillo. Con el tornillo flojo podemos girar el controlador y quitarlo del medio. Con la energía apagada, podemos desconectar nuestros cables de la parte inferior del controlador. Si tiene una unidad con medidor, lo primero que puede quitar es el conector de 3 contactos. Avanzando los siguientes 2 cables, el negro y el blanco, está la fuente de alimentación de 24 voltios CA. Al oprimir la pestaña hacia arriba y el cable hacia abajo, se puede retirar. Haga lo mismo para el segundo cable. Esto nos da acceso al conjunto de 5 cables para los interruptores de límite y el motor de transmisión de potencia. Luego podemos pasar a retirar el controlador de la bisagra. Jalamos el pasador y sujetamos la junta tórica en la parte inferior. Luego podemos sujetar al controlador cuando levantamos el pasador para sacarlo. Con esta parte retirada, podemos avanzar al conjunto de salmuera en la parte posterior. Este conjunto en particular tiene el inyector en la parte superior, seguido por un tubo en forma de J a nuestra válvula de salmuera. Para retirar, comenzamos por aflojar las 2 tuercas que sostienen el tubo en forma de J entre la carcasa del inyector y la válvula de salmuera. Afloje las tuercas de latón con una llave 13/16 y las de plástico con una de 15/16. Una vez que las tuercas están flojas, puede jalar el tubo en J a la parte posterior de la unidad. Esto nos dará acceso al conjunto de inyector en la parte superior. Con una llave de 1/4 o un destornillador plano, podemos aflojar los 2 tornillos. En la placa superior veremos que hay un número 3 estampado. En el interior podemos ver dónde está el inyector, pero en el sistema 1700 no hay tamis.
En la parte inferior del conjunto de inyector tenemos nuestra junta ordinaria, pero también tenemos el dispersor de flujo en la parte inferior. Puede estar en la parte inferior del conjunto de inyector o dentro del cuerpo. Asegúrese de que solo tenga una pieza o causará un daño. Para retirarle el inyector, sujete una de las pestañas. Para la mitad inferior del inyector es más fácil usar un inyector de respuesto para oprimir hacia abajo desde la parte superior. Esto le permitirá sacar el inyector de la mitad inferior sin causar daños al orificio. Si tenemos que reemplazar el inyector, debemos asegurarnos de que igualamos el color y el material. Tanto el 16 como el 1700 tienen diferentes colores para diferentes capacidades de caudal, así como diámetros de tanque. Tenemos que asegurarnos de que si hacemos un reemplazo, usaremos el mismo color y material. También puede optar por pedir el inyector como una sola pieza. Esto incluirá su tapón superior, que identifique el inyector, su dispersor de flujo y las juntas que sean necesarias. Una vez que saquemos nuestro conjunto de inyector, podemos pasar a nuestra válvula de salmuera. Para el conjunto 1710 usaremos una llave de 7 octavos para aflojar la tuerca. Una vez que está floja, jalamos la válvula desde el lado trasero. Debemos tener cuidado para no causar daño al material gris cubierto. Esta válvula de salmuera en particular es una 1710 y es de control de flujo de relleno de 1 galón por minuto. Si tenemos que reemplazarla, queremos que coincida con ese control de flujo de la línea de salmuera. Si no podemos igualarlo, como esta unidad que es de 3 galones por minuto, debemos cambiar el ciclo de relleno de salmuera. Con el sistema 1700 también podemos tener las válvulas de latón 1700. Cualquiera se puede usar, solo hay que asegurarse de igualar nuestro control de flujo de línea de salmuera. Si está usando un tanque de 24 pulgadas de diámetro o menos, debe usar la válvula de salmuera 1600 o 1650. Estas se acoplarían con el conjunto de inyector 1600. El conjunto 1600 es fácil de identificar, pues el conjunto del garganta y boquilla están roscados, a diferencia del 1700 en el que están prensados. También puede escoger reemplazar el conjunto de inyector como una pieza asamblada. Este lado muestra nuestro conjunto de plástico. Este lado muestra nuestro conjunto de latón para agua caliente. En ambos puede ver que tenemos el número 2 estampado en la parte superior para decirle para qué presión de operación y para qué tanque son. Si tiene un conjunto de filtro, tendrá el tapón, la junta y 2 tornillos. En el conjunto actuador podemos ver que tenemos 2 interruptores de límite. El interruptor de límite rojo que está más cerca del conjunto actuador es nuestro interruptor de posición de inicio. El interruptor de límite blanco es nuestro interruptor de posición. Entre los 2 interruptores comunican entre el conjunto actuador y el controlador la posición en que está el pistón. Estos interruptores de límite van sobre la leva azul que está debajo. Si seguimos la leva azul, podemos ver que hay una articulación que va entre el eje del pistón y el conjunto actuador. Si queremos separarlos, tiramos de la chaveta que va entre el pistón y la articulación actuadora. Una vez que se quita, podemos quitar los 2 tornillos que sujetan el conjunto actuador y la placa posterior a la válvula. Usando una llave de 7/16, trinquete o destornillador plano, aflojamos estos tornillos. Al aflojar debemos tener cuidado de no dañar la cobertura gris que está en el eje del pistón. Una vez que los tornillos están afuera, podemos retirar el conjunto actuador y despejar la placa posterior. Ahora tenemos acceso al conjunto del pistón. Al devolver la chaveta actuadora al eje del pistón, podemos jalar hacia adelante para retirar el pistón. Una vez que se retira el pistón, tenemos acceso para retirar los sellos y espaciadores. Con una herramienta de gancho para los sellos, podemos jalarlos. Luego traemos nuestra herramienta de extractor de espaciadores, la ponemos en el orificio del pistón y oprimimos en la palanca. Hay 3 pasadores en la palanca que se sujetan a los orificios del espaciador. Al aflojarlos podemos retirar el espaciador.
Repetimos usando la herramienta de gancho para todos los sellos y la herramienta extractora para todos los espaciadores. Al quitar el último sello deberemos tener 6 sellos y 5 espaciadores. Una vez que el cuerpo está libre de los sellos y espaciadores, podemos volver a instalar un juego nuevo. Tenemos 3 opciones, una que usa espaciadores de latón y nuestro material para sellos estándar, una segunda que usa espaciadores de plástico y el mismo material para sellos estándar, y una que usa espaciadores de plástico y un material para sellos más resistente a los químicos. Podemos identificar el material para sellos más resistente a los químicos porque está marcado con un color en el interior. Para comenzar la reinstalación, tomamos nuestro nuevo juego de sello y espaciador, nuestro lubricante de silicona probado y nuestra herramienta de relleno. Primero aplicamos una pequeña cantidad de lubricante de silicona al primer sello. Ponemos esto en el extremo metálico de la herramienta de relleno. Luego lo ponemos en el orificio de la válvula. Tomamos nuestro espaciador, volteamos la herramienta y la oprimimos en el cuerpo. Seguimos alternando la adición de lubricante a los sellos y agregando los espaciadores restantes. Al agregar nuestro sello final, podemos ver que los sellos y espaciadores no llegan por completo al extremo de la válvula. Esto deja espacio para el tapón de extremo del pistón. Tenemos que escoger cuál pistón vamos a usar. Debemos igualar el original con que se construyó la unidad. Tenemos unos con tapón de extremo de latón que están clasificados para agua caliente, unos con tapones de extremo negros que se usan para derivación sin agua dura, y también un espaciador blanco, o nuestro pistón de derivación de agua dura que tiene un tapón de extremo blanco. Para nuestra aplicación usaremos el mismo pistón de derivación de agua dura blanco que habíamos instalado originalmente. Para instalar el pistón aplicaremos una pequeña cantidad del mismo lubricante de silicona a la junta tórica en el exterior del tapón. Oprimimos el pistón en el centro y oprimimos en el tapón de extremo para asentarlo en el cuerpo. El tapón de extremo sobresaldrá de la válvula y comprimirá cuando la placa posterior y el conjunto actuador se tensen. El resto del rearmado es al revés que el desmontaje. Terminamos el procedimiento de desmontaje en la 2850. La 2850 se ofrece en 2 cuerpos de válvula. Tenemos la 2850 y la 2850S. Desde el frente no se distinguen. En la 2850 podemos ver que tenemos roscas macho de 1 pulgada. En la 2850S las roscas son hembra y son de 1 pulgada y cuarto. Otro identificador es que entre la placa posterior de la válvula y el cuerpo de la válvula es posible que no haya un espaciador en la 2850. Tendrá un bloque negro si esto es una 2850 con derivación sin agua dura, pero no tendrá uno como este ejemplo con una derivación de agua dura. En la 2850S siempre tendrá un espaciador. Será negro para derivación sin agua dura, blanco para derivación con agua dura, o de color dorado para agua caliente. La otra cosa que puede hacer para identificar una unidad es aflojar la cubierta en la 2850. La 2850S tendrá una leva gris, mientras que en la 2850 será una leva azul. Los componentes dentro de la 2850 y la 2850S son diferentes. Podemos ver que el diámetro entre la 2850 y la 2850S son de tamaño y ancho diferentes. Así que tenemos que asegurarnos de seleccionar las piezas de repuesto correctas para la instalación. En el frente tenemos nuestros 3 juegos que están disponibles para sellos y espaciadores para la 2850. En la parte posterior tenemos los juegos de sellos y espaciadores de la 2850S. Usan diferentes herramientas de relleno y extractora para la 2850 que en la 2850S. También podemos ver que los diámetros de los pistones son de tamaño diferente. Esta es nuestra 2850. La que tiene el tapón de extremo triangular es nuestra 2850S. Están disponibles en nuestra derivación de agua dura con el tapón de extremo blanco,
agua caliente con el tapón de extremo de latón o tapón de extremo de color para la 2850S o el tapón de extremo negro para la opción de derivación sin agua dura. Seguimos usando el mismo lubricante de silicona para todos juegos de sellos y espaciadores. Pero queremos asegurarnos de que seleccione los sellos de pistón y espaciadores correctos para su instalación. Se puede hacer la transición del 2750 y el 2850 de una aplicación de derivación de agua dura a una de derivación sin agua dura. Para hacerlo, asegúrese de seleccionar un juego. De este lado tenemos nuestro juego 2750, que tiene el diámetro correcto para ese pistón, así como los tubos para un sistema 1600 y 1700. También tiene los tornillos más largos para adaptarse a la longitud adicional que agrega el espaciador. Para el 2850 tenemos un kit 1600 y un 1700 separados. Incluyen el resto de los componentes que necesitará. Gracias por ver este video.